Muy bien. Bueno, ¿cómo vienen con las lecturas? ¿Están más o menos al día? ¿Pudieron ir leyendo? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo? Bien, ¿Sí? interesante el de hoy vemos Torre, a veces que se me Sí, confunde está bueno. con partidos. Sí, Sí, interesante. En esta semana, principalmente. tal cual. Sí, sí, justo. La verdad que no lo habíamos calculado. Sí calculamos, obviamente, en el programa, obviamente, un texto así, porque es un texto bien interesante, ¿no? Porque me parece que tiene, ahora charlamos un poco de eso, pero tiene como dos dimensiones. Por un lado, como coyuntura, digamos así, o proceso histórico que va demostrando. Hola Cami, ¿cómo va? Demostrando un poco cómo es la transformación de los partidos y de la representación, pero por el otro lado también plantea una cuestión más conceptual, ¿no? Bueno, cómo se dan históricamente, pero cómo se procesan y cómo se resuelven en todo caso, si es que se resuelven esos problemas en torno a la representación y que supone, ¿no?, una serie de categorías que ahora después la vemos un poquito, ¿no? Pero lo de la lealtad, en fin, los adherentes, los simpatizantes, eso puede ser quizás como una constante también histórica, más o menos, siempre que haya partidos. Bueno, también lo podemos pensar de ese lado, ¿no? Que en realidad, quizás en las elecciones de estos días, del domingo, hay algo de eso que también en realidad nosotros damos dos textos. Mañana van a ver bueno, hola a todas y a todos los que se van sumando. Estábamos ahí hablando con Pilar y con las lecturas y un poco los textos de Torre, que la verdad que vienen como anillo al dedo para este momento luego de las elecciones. Decíamos que no lo programamos, sino que fue puro azar. No azar, obviamente elegir los textos, pero sí que haya estas pasos con unos resultados bastante, bueno, bastante, en algunas cosas sorprendentes, quizás en otras no tanto, ¿no? Pero hay novedades, me parece, ¿no? Y eso también torna interesante para el análisis, para los que nos interesa el análisis y esas dinámicas, y torna también un poco complejo luego el escenario político, ¿no? Hacia adelante también, por otro lado, no hay que perder de vista también eso, hablando de los que gobiernan, ¿no? Porque si nos ponemos bien en politólogos y en analistas y en tratar de comprender los procesos y los actores, bueno, ¿qué pasaría? Ya lo vamos a ver más adelante, pero ¿qué pasaría con un presidente que no tiene, ni siquiera la primera minoría o que está en cierta desventaja en el ámbito parlamentario y en el Senado, ¿no? Bueno, eso también es un tema para observar desde el punto de vista del presidencialismo, ¿no? Del sistema presidencialista, donde esa relación entre ejecutivo y legislativo es bien importante, ¿no? Es un eje, por lo menos en la politología, digamos, ¿no? Por supuesto que en la vida política eso se observa, pero en el ámbito más conceptual y del estudio histórico de la ciencia política, bueno, cómo funcionan los ejecutivos, ¿no? Con estos tipos de legislativos que eventualmente le pueden ser adversos o pueden, digamos, generar algunas tensiones en las políticas que quiere llevar adelante el Ejecutivo, que es quien, por supuesto, define en última instancia, ¿no?, las políticas públicas de un país de cara a la sociedad. Así que bueno, y mañana van a ver el texto que Torre escribe revisitando por eso se llama Los huérfanos de la política revisitado, que es del 2017, que es muy reciente y que es muy interesante. Ayer hablábamos con Eugenia, que va a dar la clase mañana, y preparando un poco el práctico, comentábamos como el abordaje. Bueno, ya mañana lo verán con ella, pero es un texto que también, digamos, interpela sobre todo fuertemente, ¿no?, a lo que Torres llama el polo peronista, ¿no? A lo que Torres llama el polo peronista, que en el 2017 lo ve desarticulado, luego uno lo ve articulado en el 2019, y a mí lo que me llamó la atención, y lo que se podría agregar, digamos, si uno siguiese completando ese texto, ¿no? Si 2017 escribe Torre, 2019 ese peronismo fragmentado por abajo se sutura por arriba, podríamos decir,
los que no leyeron el texto, bueno, después léanlo, es muy cortito, además es muy ameno, y es muy de análisis político también. Me parece que esos textos tienen, lo que tiene Torre en ese sentido es bueno, como tiene la parte conceptual y el análisis político, ¿no? Y no todos los textos que vemos, por supuesto, son así. Quizás, quizás la minoría, pero también está bueno que haya otros como este que puedan hablar un poco de eso. Por lo tanto, ahora lo que ve, para mí la pregunta, digo, si tuviésemos que completar ese texto de 2017, del 2019 las elecciones le dan una respuesta, y lo que hay que ver en noviembre qué va a pasar, pero lo que llama la atención son la pérdida de votos, ¿no? Del peronismo. Peronismo, Frente de Todos, digo, entendemos lo que hablamos. El polo peronista, justamente está bueno lo de Torre porque nos ordena las categorías, ¿no? y el espacio político. Entonces, ahí hay un tema, porque Juntos por el Cambio no sacó más votos. O sea, no. Hay algunos votos seguramente que se fueron para ese lado, habría que ver ahí después en la provincia, ¿no? Sobre todo con la presencia de Manes. Bueno, me parece que ahí hay algo que hay que mirar los datos, no me detuve a mirar en detalle. Pero hay una merma de pérdida de votos del Frente de Todos que uno podría decir, bueno, quizás algunos se fueron para la izquierda, que creció bastante, ¿no? que creció bastante. Hubo bastantes votos en blancos también, eso hay que decirlo, ¿no? Eso también es un aspecto que está en estos textos, digamos, podríamos decir, si crece el voto en blanco, si crece la desafección política, ¿no? Si crece, digamos, un cierto rechazo a lo político, digamos, ¿no? Como forma de organizar la comunidad, como forma de representar, justamente en un sentido bien amplio, ¿no? Yo creo que el texto de Amílcar Sá Solonios plantea también una idea de representación bastante amplia, ¿no? No se queda, digamos, en una dimensión puramente fija o puramente electoral, sino que me parece que trata de ir más allá. Decíamos también el otro día, ¿no? Como un proceso, como una relación en cierta medida, como un mecanismo y una relación en movimiento, ¿no? Para meternos un poquito, entonces, digo, de nuevo, ¿no? Está buenísimo porque las elecciones, o sea, lo que sucede finalmente en la realidad más inmediata, nos ayuda a pensar también, ¿no? Yo creo que eso está bueno, como que dice, bueno, el texto de Torre, bueno, ¿me puede servir algo? Bueno, quizás sí, ¿no? Me parece que hay un ejercicio que tenemos que hacer, que es si, cómo está reordenado, ¿no? Él lo ve en términos de sistema de partidos, ¿no? Que son cuestiones que también ya vamos a ver, los que cursen luego partidos políticos y sistemas electorales, vamos a ver bien en detalle ahí. Y qué pasa con la representación, ¿no? Ahí van a ver entonces, en el texto, que él hace un recorrido, es un texto del 2003, ¿sí? Es un texto, bueno, Torres es un sociólogo muy importante, digamos, ¿no? Muy consagrado, tiene varios libros importantes, estudió mucho la historia del peronismo, sin ser peronista, ¿no? Si son más bien una especie de socialdemócrata, de progresista, digamos. Tiene un famoso libro que es Peronismo y la Guardia Sindical, ¿no? Es un texto clásico sobre el peso del sindicalismo en el partido peronista. Estuvo un poco cerca de Alfonsín en los 80, entonces también conoce bastante esa experiencia. Ahora justo sacó un libro que tiene que ver un poco, me parece que no lo leí todavía, pero es un poco autobiográfico y también conecta bastante con esto, me parece, así que, bueno, si está en las librerías de Mar del Plata ya está, porque Eugenia se lo compró, así que me mandó la foto el otro día, así que los que están ahí en Mar del Plata ya pueden, no es barato me parece, igual, así que, ojo, no es muy barato me parece, pero bueno, vale la pena, me parece. No, de Torre, entonces, tiene ese recorrido, digamos, ¿no? De la sociología política, podríamos decir, ¿no? En el análisis de los sindicatos, de los partidos, de la experiencia organizacional, podríamos decir así, ¿no? De peronismo. Y este texto que ustedes tienen, decíamos, escrito en 2003, escrito a la luz de la crisis del 2001, una crisis que él va a tratar también de conceptualizar, ¿no? En principio él no ve un colapso del sistema partidario en términos de la representación, porque no olvidemos que acá lo que está analizado son actores que son los partidos políticos.
o las coaliciones políticas o las alianzas políticas que se pueden dar, pero estamos hablando en el registro del partido político, ¿sí? Los actores que la analizan son esos, no son movimientos sociales, no son otros sectores que uno podría pensar cómo interactúan, ¿no?, con el sistema político, sino que estamos hablando de partidos políticos que tienen una capacidad, en todo caso, de representación, de representar, y que lo que se trata de ver es cómo se va transformando, ¿no?, esa representación y qué nuevos actores genera. Esta idea de los huérfanos de la política precisamente viene a marcar aquellos nuevos actores, aquellos nuevos sectores de la sociedad, pero también una transformación en las culturas políticas. Esta palabrita, que es una palabrita que no se usa a veces tanto, es una palabra muy de los años 80, cultura política, ¿no? A mí me gusta, después si uno la quiere utilizar más finamente tiene que ver cómo la usa, pero tiene que ver también con esta idea de las identidades políticas, de los grupos políticos, de las culturas o subculturas políticas, ¿no? Pero también uno puede pensar como la cultura política de los argentinos, vamos a decir así. La cultura política de la sociedad y cómo se relaciona entonces la ciudadanía con los partidos en términos de un cambio de su cultura política, podríamos pensar. Digo, en el texto aparece varias veces, fundamentalmente aparece, ¿no?, como un cambio entonces en los comportamientos de la ciudadanía respecto de los actores, los partidos políticos, las coaliciones políticas, en relación a la capacidad de representación, porque en definitiva de lo que estamos hablando es en esa capacidad de representación, que aumenta o disminuye, que cambia o se mantiene, pero que nunca termina de no dejar de existir, ¿no? No es que no hay representación. De nuevo, volvemos a la elección del otro día. Evidentemente, si bien la cantidad porcentual de participación fue menor, por las condiciones que ya sabemos, de la PASO anterior, seguramente va a haber un aumento de la participación que llegará al 70, 72, 73%, hay que ver, en noviembre, uno supone si las condiciones se mantienen más o menos normales. Pero lo que sí ha habido efectivamente es una cierta... Si miramos las elecciones del 2019 para presidente, o las PASO, mejor dicho, del 2019, claro que en el medio tenemos que empezar a colocar una serie de dimensiones eh, totalmente importantes, que una cosa es una elección legislativa y otra cosa una elección presidencial. Esto es bastante obvio, pero hay que marcarlo de todos modos, porque rápidamente, digo, la gente, por decirlo así, o incluso analistas, ¿no?, pasan por encima esa dimensión fundamental, que una cosa en un presidencialismo es elegir un presidente, ¿no?, donde eso tiene una fuerza y tiene una visibilidad y tiene una definición hacia adelante, y por lo tanto en los ciudadanos y las ciudadanas tiene un tipo de comportamiento electoral diferente, y otra cosa es elegir, ¿no? Es verdad que cabezas de lista, personalidades de la política que siguen siendo fundamentales en el sentido de la acentuación de la personalidad, pero que no van a gobernar en términos de ocupar el poder ejecutivo, sino que en todo caso ocupar un sitio parlamentario. No obstante ello, las elecciones tienen un sentido fuertísimo en este cambio que digo que se puede observar en 2 años, ¿no? Es muy fuerte el cambio y me parece que la perspectiva temporal hay que tenerla en cuenta. Por supuesto, tendremos que esperar hasta noviembre, hablaremos ya al final de la materia, a fin de año, a partir del 15 de noviembre, sobre esos resultados, que hay que ver si cambian demasiado. Es poco probable que cambien demasiado. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es la dimensión temporal hacia atrás. Eso es un aspecto fundamental. No estamos hablando del 2010, estamos hablando del 2019, ¿no?, de un partido que llegó al gobierno ganando en primera vuelta, y en la provincia de Buenos Aires el gobernador sacó más puntos que el propio presidente a nivel nacional. Digo, ¿no? Axel Kicillof sacó 52%, si no digo mal, con una diferencia brutal, ¿no?, frente a Vidal. Eh, eh,
inclusive sabiendo que en la provincia de Buenos Aires es por mayoría relativa, el que saca más votos gana. Entonces digo, también eso es un dato, digamos, del sistema electoral de la provincia, pero también habla de la gran diferencia y la fuerza, ¿no?, que tuvo esa elección. Entonces la pregunta es, ¿esos votos dónde están? Digo, hubo una ruptura por abajo, que se fueron a otro lado, que no votaron, que votaron quizás, ¿no? Bueno, se verá en el tiempo el análisis que se haga, digo, pero ahí hay un punto que quizás con el texto de mañana tiene también, me parece, puntos de contacto, ¿no? Para hablar un poquito más entonces del texto de Torre, digamos, el original, el de el 2003, ¿no? Van a ver que él hace un planteo en términos históricos, arrancando desde la transición a la democracia, arrancando desde los años 80, e intentando caracterizar, digamos, ese periodo, o caracterizando directamente ese periodo, como un momento bipartidista, ¿no? Recuerden que las elecciones del 83, donde triunfa Alfonsín con casi 52% de los votos, 51 y medio, frente a el 40, digamos, ¿no? Por ciento del peronismo, un peronismo muy golpeado, ¿no?, por los años previos, ¿sí?, por ciertas tensiones internas que luego serán un poquito más agudas inclusive, ¿sí?, que es lo que intenta un poco trabajar Torre. Sin embargo, el sistema de partidos y la representación estaba bien canalizada fundamentalmente en estas dos fuerzas. Lo que dice Torre nos daba básicamente, ¿no?, un bipartidismo bastante notable. Van a ver ahí, lo tengo acá, que tienen un cuadro en la página, en las primeras páginas, ¿sí?, donde muestra los resultados electorales de esos años. En la página 3, ¿sí?, del texto, mostrando también el cuadro 1, mostrando la concentración del voto en la UCR más el Partido Justicialista, en la elección presidencial y en la elección legislativa. Lo que Torre observa ahí es que obviamente hay un patrón de competencia partidario desde el 83, llegando hasta el 95, porque a él ahí le va a interesar un punto importante. Recuerden que el peronismo tiene una fuga de un sector importante, relativamente importante, en el 91, cuando Menem en realidad comienza a aplicar y a dar cuenta de un programa económico que no tenía nada que ver en principio con, digamos, la tradición peronista, lo que ya sabemos. Bueno, ahí aparece el Frente Grande, ¿no?, que es una porción de militantes, diríamos, de peronismo más progresista, de un peronismo de izquierda, que luego va a dar lugar al Frepaso, y que el Frepaso luego con la UCR van a dar lugar a la alianza. Ese sería el recorrido, ¿no?, la mutación. Ahora nos vamos a meter más de lleno, pero cuando agarren el texto en sentido, me parece que es muy ameno y es muy amable y es muy bien escrito, y explica ese proceso de cierta disminución de ese sistema político bipartidista que sí se había estructurado muy claramente en el 83 y que va perdiendo cada vez más, en términos incluso porcentuales respecto de cómo se organizan esas dos fuerzas, va perdiendo esa fuerza bipartidista, podríamos decir así, ¿no? Hay una tendencia al debilitamiento del bipartidismo, ¿no?, pero que sin embargo no operó de la misma forma en las dos fuerzas políticas. Ahí, punto fundamental. Y ahí es donde, un poco lo que yo decía al inicio, y lo que traten de rastrear también, y rastrear sobre todo para poder pensar, me parece que son ideas que son buenas para pensar, que es la constitución de lo que él llama un polo peronista y un polo no peronista.
no dice un polo peronista y un polo radical, ¿no? Justamente uno puede decir, bueno, pero ¿por qué no? Bueno, precisamente porque viendo el proceso histórico, el polo peronista siempre fue más estable en términos incluso de su base electoral, de su cantidad de votos, inclusive en los momentos de crisis. Y la debilidad mayor ha venido, dice Torre, ha venido sucediendo en el polo no peronista, que tiene a la UCR como uno de sus integrantes fundamentales. Por supuesto, en el 83, 84, 85, 85, 87, 89, sigue teniendo obviamente ahí el polo no peronista. Uno podría decir, bueno, en general es la UCR. Bueno, pero también hay otros actores, como ejemplo el Partido Intransigente, que había hecho una votación muy buena, una elección muy buena en el 83. Y por el lado, es decir, lo que llamaría Torre en el texto actores de centro izquierda. Pensemos incluso que el mismo alfonsinismo obtiene votos, por un lado, de un peronismo. Por un lado hay votos ahí que son históricamente quizás peronistas, pero que en el momento tan delicado y tan significativo del 83 se van hacia el radicalismo. Y también algunos votos, digamos, de lo que sería una centroizquierda. El alfonsinismo y la propia figura de Alfonsín concentran en cierta medida representan en cierta medida esa idea de un progresismo liberal, de un progresismo de centro-izquierda, sobre todo con la crítica y la construcción de la campaña interesante que había hecho Alfonsín en términos de un otro peronista ligado a la dictadura, sobre todo con la cuestión del sindicalismo. Bueno, ahí hay un poco de historia que también les recomiendo, digamos, pueden buscar, observar, ¿no? La construcción de ese discurso alfonsinista en la campaña del 83, construyendo un otro negativo, digamos así, ¿no? Un peronismo más faccioso, un peronismo sobre todo que tiene un elemento negativo que es su sindicalismo, ¿no? al cual por otro lado le va a traer muchos problemas al mismo Alfonsín durante los años de gobierno. Pero también hay una centro derecha representada en el texto sobre todo por ese liberalismo puro de Alzogaray, ¿no? Una figura que fue muy importante durante muchos años, porque cuando Menem finalmente abre su programa, digamos, de corte liberal y neoliberal, incorpora, ¿no?, a la UCD, a la Unión de Centro Democrático, que tenía una cantidad de votos interesantes, y lo incorpora a el gobierno. Alzogaray pasa a formar parte del gobierno. Ahí hay un punto interesante que es, si leyeron alguna nota estos días, si estuvieron viendo algo respecto a las elecciones, apareció un poco de nuevo la figura de nombrada, ¿no?, de Alzogaray, que además Alzogaray había sido ministro de Economía de la dictadura del 55, en fin, digamos, un liberal conservador, ¿no?, muy antiperonista, pero que precisamente se produce esa anomalía de la política argentina cuando Alzogaray pasa a formar parte de un gobierno peronista, que muchos dirán, bueno, pero no era peronista, era liberal, neoliberal, era el menemismo, fue otra cosa. Bueno, fue peronismo también, digamos, eso hay que decirlo, porque esa identidad, digamos, no. Y esa figura de Menem y los actores que tuvo adentro, digo, había mucho peronismo, así como también por izquierda, ¿no? Se le fue. Si quieren, no, hablen directamente. Que en Gino quiere decir algo. No sé si puedes hablar. Sí, sí, no, no te quería interrumpir, profe. No, dale, que ¿Puede bueno. ser que lo de Alzogaray lo relacionaban con la figura de Milei? Claro, exacto, un poco eso iba, digo, más allá de hacer a veces conexiones un poco rápidas, pero sí, tiene que ver con eso. Bueno, hay un voto entonces, que en la capital federal era muy fuerte el de Alzogaray, por otro lado, sobre todo en la capital federal, mientras más nos alejamos de la capital, ese voto liberal se debilita, digamos, ¿no? Quizás se transforma en un voto más conservador, pero ya es otra cosa, o es un liberalismo de otro modo. Digo, habría que ver cómo es el liberalismo en otras provincias, cómo es esa tradición. Es interesante también. Me quiere hacer una tesis sobre eso, si le interesa
rastrear las ideas políticas y cómo se materializó en algún partido, en alguna tradición política local. Pero exactamente, algunos colegas decían, no, ojo que Milei es la derecha de la derecha, y Alzogaray era en ese momento la derecha. Bueno, ya entramos en ciertas disquisiciones mucho más finas, pero no me parece igual mal ese comentario, porque tiene que ver con cómo hoy está justamente ese centro derecha y qué tiene a la derecha en todo caso, ¿no? ¿Hay más para aquel lado? Sí, hay más, bastante más. Si miramos lo de Milei, que lo habíamos conversado creo también el otro día un poco, ¿no? Entonces, sin embargo, tenemos también un López Murphy. López Murphy sería más parecido también quizás, o sería más similar incluso, por supuesto, en la estética, en el discurso, en un montón de elementos históricos, a Alzogaray que Milei, ¿no? Pero Milei, digamos, se radicaliza por derecha frente a lo que llamaríamos el centro derecha. Entonces tenemos ahí una cosita más. Tenemos algo más. Tenemos colocado este actor que es local, digamos, no hay que dejar de perder de vista, el fenómeno Milei es un fenómeno local, no sabemos si puede crecer, por eso digo, si puede crecer o expandirse hacia otros lados, yo ahí, digamos, tengo más dudas, tengo más dudas por ese tipo de discurso, ¿no? Igualmente lo que planteaban ayer en un programa que yo estaba viendo era el hecho de que de alguna forma ya transgredía esos ideales políticos a ciertos sectores de los medios de comunicación y de alguna manera ponía en discusión en la agenda algunas cuestiones que ya son peligrosas por ahí de escuchar, ¿no? De esta agenda que ya viene media castigada. Pero bueno, no, por ahí la identificación con Milei es por eso, por la derecha de la derecha, como vos decías. Claro, digo, es una pregunta, no lo digo como una certeza, sino también como una posibilidad de pensarlo más por ese lado, ¿no? Hay alguien, digo, por algo, por otro lado, además, compitió por fuera, él no se siente, en principio, digamos, de cara a la sociedad, una pata de Cambiemos, una pata del PRO, ¿no? Más bien se piensa como un liberal en serio, como alguien que está en contra del Estado. Bueno, el discurso es un poco confuso, ¿no? Mínimamente diría confuso, anárquico, que más bien, más que un discurso, es una serie de, 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 de palabras desbocadas, ¿no? En una forma que es una forma exaltada, que es interesante ver por qué llama también la atención y por qué sacó tantos votos, ¿no? Es muchos votos, es casi un 14%. Está bien, uno dirá, ¿volverá a sacar los mismos votos? Supongamos que luego, obviamente, entra al Congreso. Bueno, pero en el Congreso es muy probable que vaya a hacer alianza, ¿no? Digo yo, con Juntos por el Cambio. O va a ser una isla, ¿no? Una voz totalmente aislada que va a reivindicarse a sí misma. Ahora, si vos no tenés gestión directa y estás en el Parlamento, tu voz también se dispersa en cierta medida, en términos de sistema. Quiero decir, me parece que hay que esperar un poco, ¿no? Es un fenómeno nuevo, porque aparte trae al discurso cuestiones como el comunismo, ¿no? Putea, ¿no? Digamos que también es algo muy, digamos, dice malas palabras cuando se dirige a los otros políticos o a instituciones estatales. Entonces, ahí sí también lo que hay me parece muy fuerte es una dimensión que está presente no solamente en Milei, incluso en otros actores, que es la idea de hacer política bajo el rechazo a formas políticas, ¿no? Es decir, participo en política, está bien, él tiene ahí una cosa que es el liberalismo y que es el verdadero liberal, ¿no? Y que en realidad es una especie de ultraliberalismo norteamericano en su cultura, ¿no? Que conecta con tradiciones que ahí diría más incluso que Alzogaray, pero que tienen contactos también ideológicos, ¿no? Cierto, lo que pasa es que son modos diferentes. Ahora, en términos del texto de Torre, quizás Milei habría que agregarlo al lado, ¿no? Bueno, tenemos la centro derecha, digamos, tenemos el peronismo, tenemos el radicalismo y tenemos eso que Torre dice, en realidad eso lo podemos llamar también como dos espacios
polo peronista y polo no peronista. El polo no peronista es el que más sufre frente a la crisis de la representación, o de donde habría que mirar en realidad la crisis de desafección partidaria, porque es el que frente a estas crisis precisamente y estos cambios en la cultura política, es el que más se vio afectado. Es el que más se ha visto ese polo mucho más cambiante. Fíjense más adelante en el texto que van a aparecer, que es muy interesante también cómo cambian las figuras y cómo hacer un poquito de historia política reciente. Tanto Carrió como el Frepaso del Chacho Álvarez, ¿no? de una serie de actores que después se terminaron más bien siendo una parte kirchneristas, conformaban esto que podemos llamar, o que el texto llama en realidad, la centroizquierda. Con la crisis de la Alianza, en el 2001, aparece el ARI. El ARI de Carrió es el primer partido que Carrió se va de la UCR, funda el ARI y saca una cantidad de votos increíbles en el 2001. Primera elección que hacía. Por lo tanto, la crisis es un desprendimiento en ese contexto de centro-izquierda, dice Torre, ¿no? Frente al peronismo, por supuesto por fuera del peronismo, quiero decir, y que constituye una de estas patas de la crisis de la representación en términos de centro-izquierda. Vean ustedes, ¿no? ¿Dónde estaba Carrió? En el 2001, 2002, 2003, una cantidad de votos muy importantes, pero también hay algo que es constante, que Carrió siempre está en el polo no peronista, por otro lado. Ese polo no peronista supo tener entonces, en un momento, una suerte de progresismo de centro-izquierda, que luego también se fue apagando en cierta medida, si lo mirásemos más hacia hoy. Eso Torre capaz que no lo dice tanto, pero digo, lo podríamos ver más bien como licuado dentro, en realidad, de ese polo no peronista que hoy sería la centro-derecha. Si lo mirásemos siempre en esos términos, uno diría que el Frente de Todos y toda esa coalición representa o tiene, digamos, una orientación ideológica o una gravitación ideológica, por decirlo así, aunque hay de todo ahí adentro también, referenciada con una tradición peronista y de centro izquierda en el sentido de lo que podríamos entender una defensa, ¿no?, de ciertas ideas que tienen que ver con esa tradición respecto al Estado, a la redistribución de la riqueza, etcétera, etcétera. Las elecciones de estos días son importantes también porque me parece que están cuestionando eso. Si ese imaginario, si esa identidad, para decirlo en términos de Torre, está efectivamente llevando adelante esa agenda en un contexto inédito, además, por supuesto, muy, muy complejo. Entonces, lo que él dice es que, yendo a la crisis del 2001, en realidad, que es lo que a él le interesa, en todo caso, ver como punto de condensación de la crisis, ¿no? Pues si vemos el recorrido, ¿no?, lo que vemos es, el 95 es un punto importante, porque aparece el Frepaso. Y en las elecciones del 95, lo que ya tenemos son 3 partidos. O sea, hay una pérdida de fortaleza del bipartidismo y tenemos el Frepaso de Chacho Álvarez y Bordón, desprendimiento por izquierda del peronismo, saliendo segundo en las elecciones presidenciales del 95 y relegando el tercer lugar al radicalismo. Ese es un dato muy importante, porque además el radicalismo nunca más va a poder competir solo y siempre va a tener que hacer algún tipo de alianza o coalición. Siempre que gobernó, sea con la alianza en el 2001 y sea con Macri en Cambiemos en el 2015, nunca pudo volver a recomponerse solo como partido que había sido, ¿no? Que también en sus orígenes, ya si nos remontamos al irigoyenismo muy atrás, ¿no? Antes que el peronismo, por supuesto, pero también tenía una serie de actores diversos, digamos, en su composición. Ahora, nosotros estamos analizando desde la primera transición democrática hacia adelante, como un momento bipartidista en 1983, 1985, va perdiendo esa característica del sistema
y que tiene que ver también con una nueva, o con nuevas formas de la cultura política. Van a ver que ahí que Torre también habla de innovación política. Aparecen franjas de la ciudadanía ligadas a movimientos de la sociedad civil, ligadas a derechos humanos, fundamentalmente por el lado de la centroizquierda, ligada a ciertos temas que tienen que ver con la fiscalización de los políticos, dice Torre. Y aparece una palabrita también, que el otro día charlamos, creo que Gino había intervenido en ese sentido, la idea de clase política. ¿Vieron que volvió, que el otro día charlamos? El texto de Torre aparece la idea de clase política como un dato significativo. El muchacho Milei dice casta, ¿no? La idea de casta todavía tiene como una fuerza más potente porque parece la casta, si uno, la diferencia entre clase y casta sería que en la clase hay movilidad y la casta es un grupo cerrado en realidad impenetrable, ¿no? Le da más fuerza todavía, más, le da como un rasgo, como si estuviese señalando lo conservador y él fuese lo transgresor, ¿no? Por otro lado, me parece que hay un juego ahí interesante, peligroso también, digamos, uno lo mira más en el largo plazo. Pero aparece esta idea de clase política que viene a manifestar entonces precisamente cierta... Profe, digamos que por suerte por ahora es semántico nomás el tema, ¿no? Porque bueno, donde se pero consolide esa idea. claro, no, por eso digo que hay que mirar el fenómeno, hay que ir observándolo. En principio es un fenómeno local, por eso digo local de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Esper le fue bien. Esper sacó en Mar de Plata más Perdón, votos, ¿no? local, pero con una financiación, ¿no? Esta fundación Alas es a la que él pertenece, ¿no viene un poco bajado de línea también? Bueno, eso es Digo, interesante no, también. no estoy hablando sin saber, pero me parece que tiene que ver un poco con algunos ideales del norte, ¿no? También. Bueno, esa conexión también es importante hacerla, ¿no? Porque, digamos, no es un, tampoco, vamos, a ver, digo, no es un loquito suelto, ¿no? Nosotros no podemos pensar en esos términos. Evidentemente está respondiendo a algún tipo, no sé si de necesidad social, pero sí es un emergente, digamos, ¿no? Que por otro lado tiene a Spert, ¿no? En la provincia, que representa también más cabalmente, ¿no? Esa idea, esa vieja idea liberal o ultraliberal o neoliberal, ¿no? Aunque el liberalismo y neoliberalismo no son lo mismo, también me interesa dejar en claro eso, porque son dos tradiciones que no, digamos, si uno podría pensar que el neoliberalismo sí hace pie en el liberalismo, también está planteando cosas que el liberalismo no ha planteado ni plantea, ¿no? En un punto. Hay puntos de contacto, pero también el neoliberalismo hay que pensarla, diría, como una ideología nueva del siglo XX, ¿no? De los años 40, de los años de la posguerra, sobre todo, ¿no? Que se empieza a hacer fuerte en Europa, ¿no? Y llega luego se expande, digamos, globalmente, ¿no? Y en América Latina tiene bastante aceptación, digamos, ¿no? Como idea y como práctica. Entonces digo, también habría que ver ahí novedad, ¿no? Continuidades y rupturas, podríamos decir. ¿Qué hay de nuevo? Bueno, quizás lo nuevo sí es más semántico, en términos de organizar un discurso contra el Estado, contra los políticos, contra lo público casi en general, ¿no? Porque es una especie de apología de una utopía privada que es un poco irrealizable, me parece también, ¿no? Hay un libro muy famoso donde esta gente se apoya bastante, que es el de Robert Nozick. Nozick es un teórico norteamericano que escribió un libro en el 74 que se llama Capitalismo, Estado y Anarquía, creo que es, donde es como una especie de anarquismo liberal, ¿no? Pero al mismo Claro, tiempo, anarcocapitalismo, sí. claro, que no tiene que ver con el anarquismo romántico tampoco, ¿no? Que era más de izquierda, vamos a decir así, si lo podemos decir de un modo, de la época de Marx o incluso de principios del siglo acá en Argentina, ¿no? Donde los ideales o el ideario es otro, más allá de que se pueda estar en contra del Estado, ¿no? Que sería un sinónimo, un denominador común. Bueno, hay que ver, por eso digo, lo que el texto también de Torre está trayendo a la discusión, y que me parece, por eso digo de nuevo, interesante, es la idea de las culturas políticas.
que tiene que ver en todo caso, que también un poco lo que conversábamos recién, podría tener con cómo las culturas políticas existentes, que cambian al mismo tiempo, porque lo que estamos viendo es un cambio en el texto, o un proceso de cambio, es si esas culturas políticas son receptivas a la posibilidad de nuevas ideas, por ejemplo, estas de este muchacho Milei. Porque, por otro lado, tiene un problema también político en la ciudad de Buenos Aires, que es que también está, digamos, Cambiemos, o el PRO, Juntos por el Cambio. Digo, ahí hay algo que también electoralmente va a ser interesante. Los votos de López Murphy. Sacó muchos votos López Murphy. Sacó 14, ahora no, ya miré tanto los números que 14, ¿cuánto? 11. 11%. Ah, 11. 11, sí, 11, claro, pues 11, 4 y 33, fue algo así, ¿no? 4 Rubinstein. Claro, está 48, sí, por eso 33 y 11, 40, claro, 44 y 4, 48, exacto. Dos menos, Emilio dice 2 menos que Lilita 2017. ¿Cuál? ¿Lilita sola? No, perdón, Lilita. Ah. Sí, la que Cristina compitió en provincia que le ganó a Bullrich en las PASO y después perdió. Bueno, pero claro, sí. Tenemos que hacer el cuadro bien con los datos, cómo va variando y cómo no varía tanto a veces, ¿no? También en ciertos distritos. Claro, el PRO se mantiene casi intacto. Leo el comentario de Emilio, pero la izquierda también creció un poco, ¿no? Un poquito, pero ahí también digo, porque el Frente de Todos esperaba hacer una elección un poquito mejor, por lo menos sacar 4 o 5 puntos más en la ciudad, ¿eh? Acercarse más a Vidal, que yo creo que no hizo una buena elección Vidal. Ahora, en el 14 de noviembre, los votos de López Murphy, ¿van a ir a Vidal o pueden ir a Milei? Digo, es una pregunta que está bien, que hay que hacerla, para jugar un poco, digo, no sabemos, vamos a ver, o sea, Vidal va a sacar 50% más o menos, porque también uno podría pensar que votos de Milei pueden ir a Vidal, un voto más estratégico, más racional, y decir, no, bueno, vamos al que gana. También hay que entenderlo como el votante puede decir, vamos al que gana. Un razonamiento que también es muy diferente en una legislativa que en una presidencial, por supuesto. Ni hablar cuando son dos fuerzas, sobre todo las que compiten, para, ¿no? No cuando hay 3 o 4 fuerzas, sino en este caso en 2. Entonces, digo, ahí vamos a ver, ¿no? Pero este polo de centro derecha, evidentemente, se ha visto también con estas elecciones y con lo que viene pasando, alterado en cierta medida, porque los dirigentes del PRO podrían decir, che, los 14 puntos de Milei son nuestros en realidad. Deberían ser nuestros en realidad, podrían pensar ellos. Lo cual también sería un error de la interpretación, me parece. Porque ese voto está expresando también otras cosas. Quizás voto bronca, voto joven, que tal vez vota por primera vez. En fin, digo, me parece que hay varias capas, ¿no? Me parecería ingenuo que el representante del PRO diga, esos son nuestros. No, en todo caso los vamos a ir a buscar. Los vamos a ir a buscar porque sintonizan más con nuestra propuesta, etc. Bueno, hay que ver, ¿no? En esta idea de casta política, Milei mete a todos, salvo él queda por fuera nada más, ¿no? En realidad no habría tanta distinción entre peronistas y no peronistas para él, ¿no? Me parece que bajó esa idea. Y por otro lado, esa idea, ¿cuánto realmente puede traccionar políticamente? La idea de la casta política son todo lo mismo, son todos unos hijos de puta, ¿no? Porque aparte lo dice así, ¿no? Igual Bueno, hay castas y castas, porque ayer abrazó a Patricia, por ejemplo, y estaba diciendo que Patricia le dijo que había hecho una buena elección. Capaz que el PRO, digamos, o sea, la división Vidal-Patricia, sí, tal vez hubiese ido Patricia y hubiese sido distinta la elección de Milei. Pero sí, bueno, sí, está tal Patricia cual. ahí como figura y eso creo que no hay que olvidarla por más que ella no esté. No, tal cual, eso que dice Pilar es muy importante. De hecho, la propia Bullrich dijo, antes de las elecciones dijo, yo hubiese sacado más votos, antes.
ya había verbalmente, hubiera usado un tiempo verbal, ¿no? Ya habría sacado más votos. Lo cierto es que está muy bien eso, sí, porque Bullrich sí expresa una derechización más fuerte todavía, ¿no? Que tiene que ver con la disputa interna, digamos, entre Macri y Larreta, en todo caso, ¿no? Quizás justamente lo que dice Pilar es Bullrich está mirando a Milei como algo que en realidad podría ser nuestro, podría ser mío, en términos de una percepción electoral. Bueno, son todas preguntas que son interesantes y se van a ir respondiendo en 2 meses y luego hay que ver ya hacia adelante, ¿no? ¿Qué va a pasar? Me parece, porque veamos cómo queda vamos a ver cómo queda configurada la Cámara. Por lo tanto, el poder relativo de las fuerzas en 2 años de gobierno más, y ahí vamos a tener un mapa, ¿no? Bien, bien interesante para ver cómo queda el Senado, diputados, etcétera. Entonces, avancemos un poquito más en el texto y van a ver que lo que aparecen son. Él habla del malestar de la. ¿Qué dice Lucila? Hablen, si quieren directamente, hablen, porque no hay problema que me interrumpan. Después retomamos. No, que Macri después de las elecciones dijo que aceptaba y apoyaba las ideas de la libertad, y frente a eso a Milei, digamos, unas periodistas de TN le preguntaron si él se uniría con Cambiemos, y empezó a hablar de halcones y pájaros, y dijo que, bueno, él no acordaba con la UCR y con la coalición cívica, pero que sí se veía identificado, o sí podría acordar con ciertas figuras del PRO, digamos, y capaz ahí Patricia Bullrich estaría dentro de ese grupo, y luego de las declaraciones de Macri, Mauricio Macri también. Claro. Bueno, hay un poco, exacto, hay un poco lo que conversábamos, ¿no? Respecto de esa. Porque Larreta intentó un poco también como jugar al centro, ¿no? En cierta medida, digo, en esa diferenciación que tenía que hacer con Macri, con un Macri que también viene derrotado, que sin embargo también intenta ejercer un liderazgo. Bueno, es interesante, pasan muchas cosas ahí adentro, digo, están pasando bastantes cosas. No hay que perderla de vista. Yo creo que la elección de Santilli es una pésima candidatura. Manes, a pesar de Manes, y es una buena candidatura. Me parece que la elección de Santilli es un mal candidato, sacó muy pocos votos. Uno dice, bueno, pero si no estabas. Por supuesto, porque hubo unas pasos, pero no es un buen candidato tampoco, ¿no? Eso me parece que también es un llamado de atención. Es algo que obviamente Macri lo tiene en cuenta, ¿no? Porque, y por el otro lado también, digamos, expresa cierta crisis del PRO, que es la pata dominante de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, que gobernó, ¿no? Y que el radicalismo ahora se le presenta como una opción al 2000, hay que mirarlo al 2023, ¿no? Porque el radicalismo va a querer también presentar, hay que dar la lucha por el candidato presidencial hacia el 2023. Gerardo Morales, es decir, hay un par de figuras, esa me parece que es la más potente, ¿no? No Manes, no me parece, Manes me parece que no, Manes me parece que es otra cosa, ¿no? Digo, para ser presidente, ¿no? Para ser presidente o candidato de un partido, hay que esperar, ¿no? ¿Qué va a pasar con Macri también, con Macri la relación con. Es decir, que el centro derecha está reorganizándose. Y lo que vemos como dato más significativo, me parece, entonces, es. Hay dos categorías, no, esto que quería decir, ¿no? También, hay dos categorías que son muy interesantes, que están en el texto de Torres, que son la del simpatizante y el adherente. Ustedes van a ver que él intenta caracterizar y conceptualizar el tipo de votante frente al malestar de la representación, como dice él. En ese sentido, lo que podemos detectar son dos tipos, ¿no?, de figuras que están buenas, me parece, también para pensar la política en general, para empezar la representación actual, que es la de simpatizante y adherente. El adherente es un tipo de actor, es un tipo de seguidor, es un tipo de militante, inclusive lo podríamos decir en los términos de Angelo Panebianco. Es alguien, digamos, que tiene un lazo con ese partido, un lazo de identificación más ideológico, más fuerte, ¿no? Más afectivo, inclusive. Establece un vínculo electoral y partidario, digamos, mucho más estable, por otro lado, porque va a votar en general a esa identidad política, que al mismo tiempo le da una identidad política a él o a ella,
que va a depender en general más allá de las vicisitudes o de las coyunturas, sino que es un voto, el adherente, es un voto mucho más leal, digamos, ¿no? Conforma una relación de lealtad. Y por otro lado, que esta es la figura que quizás más le llama la atención o que también aparece justamente como análisis del texto, la figura del simpatizante, ¿no? Que es una figura, bueno, diferente en el sentido de que la relación política y el vínculo partidario y electoral es mucho más fluctuante y está mucho más relacionado con si los partidos satisfacen los valores y los intereses individuales de esa persona. Y por lo tanto, si un partido no lo hace, puede moverse, y acá me parece que está lo interesante, puede moverse más rápidamente de uno hacia otro. Entonces tendríamos dos tipos de relaciones, más afectiva, digamos, y más instrumental, para decirlo de algún modo, que al mismo tiempo nos construyen tipos de votantes, podríamos decir, ¿no? Establecen una relación de representación diferente y al mismo tiempo, por supuesto, esto tiene que ver con el descrédito de los partidos políticos, ¿no? Que dan lugar entonces a estas opciones, vamos a decir así, a estas posiciones de centro derecha y de centro izquierda, que es interesante lo que dice Torres, porque es un poco, si nosotros lo miramos, obviamente desde hoy, es la forma en que se sigue utilizando esas dos categorías. Está bien, los peronistas dirán, nosotros somos peronistas, ¿no? De centro izquierda. Somos, ¿no? Y los otros dirán, nosotros somos republicanos. ¿Qué es eso de centro derecha? Ok, esas son las autopercepciones de los partidos o de los líderes de los partidos. Pero si uno lo ubica en un espacio, en un plano espacial de cómo se sitúan las fuerzas políticas, y si seguimos pensando que existe todavía, no ideologías quizás tan estrictas de derecha o de izquierda, sino posiciones en el espacio político, en un arco que puede ir de izquierda a derecha, si consideramos que eso sigue siendo válido, bueno, los podemos colocar en ese sentido, ¿no? Claro, uno dice, Milei, tensión hacia la derecha, ¿no? Tensión hacia la derecha, o sea, lo que es de centro derecha, él lo busca correr, que es lo que decían ustedes recién de Pato Bullrich. Porque Pato Bullrich está, ¿no? Y Maru Vidal se tuvo que radicalizar. Maru Vidal empezó a hablar como Milei en un momento. Yo prendí la tele un día y decía, no, en el Estado, ¿no? Pero aparte es un discurso muy loco porque en realidad son funcionarios, fueron gobernadores, hablan del Estado, ¿no? Con una liviandad. Y eso me parece importante también. Ocupar cargos públicos, ser político profesional, haber sido gobernador y criticar al Estado, ¿no? Me parece interesante por lo menos para estar atento, porque también hay algo ahí que está dentro de la política, ¿no? Que es que inclusive es más allá de achicar el Estado a lo Menem, ¿no? Bueno, vamos a achicar el Estado. Acá a veces parecen discursos contra el Estado. Es interesante, me parece. Eso sí, tiene que ver con ciertas novedades que aparecen, pero la propia Vidal tuvo que colocarse en ese lugar, ¿no? Tuvo que correrse un poquito más allá, porque además es lo que le estaba diciendo Bullrich. Correte para allá, o lo que le habrá dicho algún asesor, un poquito más para capturar votos. Por supuesto que luego está la particularidad del candidato. ¿Sos bueno, malo, carismático, no carismático? ¿Tenés llegada, no llegada? Yo creo que es una mala candidata, ¿no? Pero además, perdió las elecciones, gobernó mal, me parece que en términos generales no fue bueno el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia, y además perdió estrepitosamente después, ¿no? Bueno, el cambio de terruño también es muy significativo, y haciendo una elección normal, digamos, ¿no? Una elección normal. Era obvio que iba a ganar la PASO, pero no arrasó, no sacó 40%, ¿no? Así, bueno, saco 40, ya estoy como en otro nivel. Entonces, también lo que hay, me parece, en esta elección, por lo menos del otro día, creció la derecha Milei y creció la izquierda también, digamos, trotskista, ¿no? También creció bastante. En Jujuy sacó 22, 23% de los votos, una cantidad tremenda. Se posicionó como tercera fuerza.
miremos los números del texto de Torre, es otro contexto, pero hay algunas cositas interesantes como para poder comparar, ¿no? No hay, evidentemente, por supuesto, el 2001 hizo estallar, ¿no? las fuerzas políticas y supuso una reorganización de las mismas y supuso una cantidad de votos nulos y votos en blanco fuertísimo. Ahora después podemos mirar los datos, lo tienen en cuadro número 3, creo que es. En el 2001, hay algo interesante desde el punto de vista de los datos. Si ustedes miran la cantidad de votos nulos porque ahí hay una figura que no la nombré, que se me pasé por alto, que es Cavallo. Que Cavallo arma el partido Acción por la República. Es el primer partido también, uno de los primeros partidos en los 90 que cuando se va del gobierno de Menem, se va como por derecha, digamos así, y concentra una cantidad de votos importantes en las elecciones posteriores, legislativas. Después recuerden que forma parte del gobierno de la Rúa, pero lo que está pensando esa figura de Cavallo, así como Carrió después en otro momento, son estas justamente fugas por derecha o por izquierda. Si ustedes miran después, ahora miramos el cuadrito, lo podemos ver, los votos de Carrió en el 2001, que no había participado, no existía en el 99, en las elecciones previas de legislativas porque estaba en la alianza, es 1.600.000 votos más o menos. Es un montón. Y los votos que había tenido Cavallo en la elección previa, más o menos la cantidad da la misma que luego son votos nulos y votos en blanco, proporcionalmente. Pues miren el cuadro que está muy bueno porque la cuenta da casi exacta. Lo puedo buscar ahora. En la página 8, elecciones legislativas y del 99 y del 2001. Legislativas, estamos hablando, ¿sí? Miren el PJ y miren la Alianza. La Alianza sacó 7.500.000 votos en el 99 y perdió 4,5 millones de votos después. Hubo una variación del 60%. Es brutal. La crisis ahí es brutal. Acción por la República de Cavallo había sacado en el 99 1.300.000 votos. Claro, Cavallo después formó parte del gobierno fue ministro de Economía de la Rúa, el famoso Corralito. Y ahí va a haber una pérdida de votos casi total, 87%. Y vean cómo crece ARI más polo social, porque aparte Carrió, ahí es interesante, en el 2001 tiene un discurso muy social, ¿no? Tiene un discurso bastante progresista, de hecho, luego en el 2003 comparte algunos programas de televisión con Kirchner, o digamos, están como en la misma sintonía, también estaba Aníbal Ibarra, ¿no? ¿Se acuerdan? El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, los votos en blanco y los votos nulos, entre una elección y otra, es increíble la... Ahora, esos votos, tanto los del ARI como los que suma el ARI, como los que se le van a Cavallo, reflejan la centro-derecha y la centro-izquierda. Entonces, la centro-derecha y la centro-izquierda es la que están determinando, en una buena medida, una nueva forma de pensar o una forma expresada en el voto que nos hace pensar, dice Torre, o repensar o volver a caracterizar el malestar de la representación o las nuevas formas de representación. Que ya no podemos pensarla solamente en términos bipartidistas clásicos, porque eso en realidad se ha desestructurado en cierta medida, que nosotros obviamente desde hoy, desde el 2015, ¿no? Lo que vemos es una recomposición en realidad de todo eso. Hemos vuelto, si miramos la elección del 2015 y del 2019, ¿no? Sobre todo las de, las del 2019. La última presidencial. Lo que vemos es una recomposición de eso, que también lo van a ver entonces en el texto de mañana en algún sentido. Recuerden que en 2015 Massa, ¿no? Saca una cantidad de votos muy importantes que por supuesto lo que hace luego es que, digamos que serían votos masistas, porque, ¿no? Pero primero son votos de masa porque él se presenta, aparecen 3 posibilidades,
algo que uno, por eso Torre vuelve a escribir, dice revisitado el texto, porque es lo que ves que hay tres: Massa, Scioli y Macri. Massa, ¿cómo había que leerlo? Bueno, como un desprendimiento fallido, o como un desprendimiento, ¿no?, del peronismo, que en realidad lo que está expresando es una ruptura por abajo. Van a ver eso en el texto de mañana. Lo que la política debería hacer es suturar eso por arriba, dice Torre, y eso efectivamente luego sucede en el 2019. Bueno, ¿qué pasó ahora? Eso, por eso digo, me parece la pregunta, está bueno las elecciones. ¿Dónde están esos? Hubo una pérdida de votos. ¿Dónde están? Porque hay un tipo de votante también ahí. ¿Cuál es entonces el votante contemporáneo del polo peronista? Es un votante que quizás ya no es tan leal en su totalidad. Quizás un 35% sí. Bueno, y el otro 13, 14, ¿no? El otro, sería la otra diferencia. Es alguien que puede votar a Massa, puede votar a Alberto, a Cristina, pero puede votar, si no le gusta cómo está la cosa, como está la cosa, quiero decir, si los partidos que prometieron y han ofrecido una serie de soluciones a problemas o de creación de políticas o lo que fuere, si eso en realidad no se cumple y no cumple las expectativas, palabra clave también del texto, si no cumple las expectativas de ese votante, por lo tanto ese votante puede moverse, ¿no? Es decir, entonces que hay una porción, digamos así, del electorado, ¿sí?, que también pasó con Macri, en realidad, porque el Cambiemos en el 2019 también, digamos, pierde una cantidad de votos que se van. En principio uno diría, bueno, votaron a Alberto. Entonces, estos movimientos tectónicos, digamos, por abajo, ¿no?, de la centro, digamos, ahora de un bipartidismo bastante recompuesto, podríamos decir. Sobre todo mirando la foto del 2019 y mirando, ¿no? Si miramos la elección del otro día, también tenemos que seguir hablando que son dos las grandes fuerzas que concentran el voto. Pueden crecer un poquito algunos por los costados, ¿no? Está bien, digo, pero en términos generales, las dos opciones políticas, ¿no?, que por lo tanto nos daría un tipo de... Ahora, estos movimientos y estas crisis de la representación lo que también hacen es poder definir una elección eventualmente. Este es el punto. Para un lado o para otro. Por lo tanto, al lado del adherente, dice Torre, ahora volviendo un poquito al texto, yendo un poquito más atrás, tenemos a esta serie de nuevos actores que innovan políticamente en la esfera pública, que tienen que ver con ciertas innovaciones políticas que van más allá, ¿no?, que tienen que ver con ciertas demandas y ciertos problemas nuevos, básicamente, ligados a la accountability de los políticos, ligado a movimientos de derechos humanos, ligado a el control judicial, en fin, una serie, ¿no?, de nuevos elementos que definen, por lo tanto, un nuevo tipo de votante. Van a ver también ahí en el texto, ¿no?, que hay un dato interesante que es el del 2001. El peronismo, entre el 99 y el 2001, no pierde tanto, dice Torres. Sigue siendo la pata más estable. Sigue siendo, digamos, el polo, ¿no?, que mantiene una alta proporción histórica, 37, 38, 35, ¿no? El radicalismo, eso, después del alfonsinismo, lo empieza a perder. Es muy bajo ¿no?, su electorado fiel, digamos así, 18, 20%, la mitad, diríamos, ¿no?, en relación al peronismo. Esta idea, entonces, de ciertos cambios en la cultura política, ¿no?, tiene que ver, decíamos, con lo que Torres llama, ¿no?, las expresiones de la vitalidad en las expectativas democráticas de los partidos, ¿no?, que lo que demuestran es un cambio operado, entonces, en la cultura política, más allá de las estructuras partidarias, ¿no?
O sea, están expresando una serie de cambios que se expresan, digamos, obviamente, a nivel electoral, pero que al mismo tiempo salen, por lo tanto, de los partidos tradicionales o de ese polo constituido, si lo miramos en perspectiva histórica. Ahí hay una cuestión que también me interesa que vean y que conecten con el texto de Amílcar, que es cuando se habla de crisis de la representación o metamorfosis. Digo, Amílcar habla de las dos cosas. Torre habla de crisis de la representación. ¿Sí? Y hacia el final del texto van a ver que habla de una modificación en el sistema de partidos, pero no en un colapso del sistema de partidos, ¿no? Él incluso esto lo tiene en cuenta cuando en el 2001. Muchos hablaron del colapso del sistema de partidos o la inexistencia del sistema de partidos. Él habla más bien, ¿no?, de una serie de reacomodamientos en el sistema partidario que no llevan a hablar de una crisis total, ¿no?, en términos de la capacidad de representar. Ahora, tanto el PJ como la UCR, lo que le está marcando es, han tenido enormes dificultades, ¿no?, de proponer políticas públicas y llevarlas adelante, ¿no? Ahí también comienza a hablarse de clase política, entonces, porque la clase política tiene que ver con la crisis, por lo tanto, la idea de que surja esta idea de clase política tiene que ver con la crisis de los partidos tradicionales, del PJ y la UCR. En el caso de la UCR, claramente, como yo decía antes, las condiciones de posibilidad de volver al gobierno van a ser en términos de algún tipo de coalición. La alianza, por un lado, ¿no? La alianza que es, recordemos, es el FREPASO más la UCR. Es un desprendimiento histórico por izquierda del peronismo, ¿no?, para hacer alianza con la UCR. Ese polo progresista, podríamos decir. Ese polo no peronista, pero sí polo progresista. Y por otro lado, el peronismo incorpora estos elementos de centro-derecha, como es el caso del Sogaray que decíamos antes. Que luego va a ser Cavallo, en realidad, con este Partido de Acción por la República, cuando se vaya, ¿no? Y luego, con el desmembramiento de la alianza, va a aparecer el ARI. Es decir, que la centro-derecha y la centro-izquierda, como dos formas que se van rearticulando, pero que al mismo tiempo tienen peso, están condensando, están representando, aparecen como opciones de estos movimientos en la crisis de la representación, y que por lo tanto están planteando además nuevas problemáticas. Esta es la cuestión también. En realidad es un problema hasta de agenda o de temas, dice Torre, que estos espacios logran colocar en la agenda pública, que los partidos tradicionales no lograban precisamente introducir. Entonces, los huérfanos de la política de partidos tienen que ver con estos dos espacios, con estos desprendimientos de los dos partidos tradicionales, que luego se pueden mover también de un lado para otro, a veces, hay que ver la coyuntura electoral. Pero digo, ya quedan como dos marcas, como dos espacios, como dos formas de representar aquello que los partidos no representaban. Por lo tanto, ahí vemos de nuevamente la idea de la representación como una instancia también como proceso, ¿no? No solamente como pacto electoral. Como muy bien dice Amílcar, como una serie de contenidos, no solamente como una forma. Y eso tiene que ver con el texto de Torre. Por supuesto, son votantes más independientes también, de clases medias y clases medias altas. Hay un perfil
sociológico que también traza Torre, que quizás cada vez más, bueno, depende de dónde, ¿no? Pero que quizás cada vez más hoy están más en el centro derecha, ¿no? Me parece. Porque aparte ahí hay un juego muy interesante. ¿Qué sería Carrió? Ella se ve que como la pata progresista de una coalición como Cambiemos. Se piensa así, republicana progresista. Los progresistas somos nosotros, no los otros. Ellos son peronismo, populista. Pero eso es muy interesante también, porque en realidad Carrió, sobre todo la figura de Carrió, y todo eso que representa lo que está alrededor, no sé, Martín Lustó, evidentemente, por ejemplo, ¿no? Esos actores se ven como los progresistas. No se ven como actores de centro derecha. Digo, quiero decir también que no solamente la autopercepción, sino la forma en que aparecen en la sociedad, o que pueden eventualmente aparecer, justamente de cara a un electorado mucho más flotante, de cara a un electorado más independiente, me parece que adquiere más estos rasgos que los que nosotros o el análisis también le puede colocar, ¿no? Por supuesto que después las políticas y las agendas, bueno, en general han sido de derecha, del centro derecha, digamos, una vez en el gobierno, ¿no? Si miramos, digamos, en concreto la oferta de políticas públicas o en el ámbito de la orientación económica, ¿no? De estos gobiernos. Digo, sobre todo teniendo la experiencia de Macri, ¿no? Reciente, que también aparece como una idea de modernización, en fin, hay una serie de ideas que van articulando, ¿no? Que se podrían ir agregando en realidad a lo de Torre. Porque uno diría, bueno, yo tomo las categorías de Torre, me interesan, pero las voy a ir completando, ¿no? Les voy a ir agregando información, les voy agregando categoría. ¿Qué sería el polo no peronista hoy? Bueno, el que ganó las elecciones el otro día. Que tenía expresiones tanto de centro-derecha como de centro-izquierda, ¿no? Pensando desde el punto de vista de Torre. Bueno, ¿cómo se rearticula hoy eso? ¿Cómo lo podría pensar? Claro, cuando Torre escribe este texto que estamos viendo, ni siquiera habla de Macri en el texto. Ustedes ven que aparece López Murphy, ¿no? Bueno, Alzogaray antes, pero si agarramos esa línea, es interesante, porque en realidad creo que la primera vez que Macri compite o se mete a competir es con el partido, yo no me acuerdo el nombre, son todos medio parecidos. Este es Acción por la República, es el de Cavallo, pero era muy parecido el de López Murphy, ¿no? Que Macri ahí hace una alianza con él en un momento en la ciudad. Estamos hablando de 2003, 2004, creo. No me sale ahora el nombre, pero estoy seguro que tenía la palabra república o republicano. Después lo podríamos buscar. Pero digo, hay una serie de, también hay discontinuidades, pero hay continuidades en las figuras y en los discursos. Ahora, lo que no había era cambiemos en el poder. Digo, acá nosotros tenemos que establecer un punto muy importante, que la coalición de centro-derecha, que juntó esas partes, radicalismo, coalición cívica, recrear, ahí está, Pedro, recrear, gracias. República, Acción por la República, bueno, la idea de república está siempre también, que es interesante, ¿no? Recrear para el crecimiento. Claro. Gracias, Pedro. En el 2015 eso se logra, piensen en las elecciones previas, todos esos espacios estaban separados, estaban fragmentados. Carrió pierde por un montón de votos contra Cristina, después ahí el que sale segundo en el 2011 es Wiener, ¿se acuerdan? Que murió hace poco, el líder socialista. En fin, todo ese sector estaba, el polo no peronista, como bien dice Torre, y si uno lo mira incluso más allá después del texto de Torre, tenía gravísimos problemas para articularse y para generar algún tipo de unificación y de articulación de cara en términos de representación. Aparecía fragmentado. Bueno, cambiemos con la figura de Macri y con el PRO en la ciudad, como punta de lanza, logran, bueno, generar una condensación política y una articulación política que permite ganarle nada más y nada menos
que al peronismo después de muchísimos años, ¿no? Entonces, también el 2015 nos marca una pauta, porque lo que pasó otro día, no, digo, hay que entenderlo. Me parece también ahí que hay algo que es ya... porque se habla de autocrítica. A mí no me gusta mucho. ¿Vieron que se habla de autocrítica? Los políticos tienen que hacer más que autocriticarse, tienen que reflexionar políticamente, diría yo, que son dos palabras que no son lo mismo. Hace falta reflexión política más que autocrítica. Autocrítica en terapia, no sé, digo. Pero parece que hace falta reflexión política y reflexionar por qué perdiste en 2015 y por qué, ¿no? Perder podés perder porque es el juego político, democrático y el peronismo no es invencible. Eso está claro justamente del 83 en adelante. Ahora, me parece que lo que no se está tomando tanto en cuenta es que Macri se fue con el 40% de los votos. Los mismos que sacó el otro día. Más o menos, digo, la cantidad es más o menos la misma. En términos de, bueno, ese sector político, ese pueblo no peronista, ¿cuántos tiene? Porque la otra opción es el peronismo unido le gana. Bueno, pero el peronismo unido está ahora y perdió. Entonces, de nuevo, ahí hay una pregunta, yo digo, la pregunta para mí de la jornada es, ¿dónde están esos votos? ¿A dónde fueron esos votos nacionales, ¿no? Del peronismo unido, del frente de todos, ¿no? Bueno, nada, eso me parece que es como una reflexión de que está buena hacerla, pero que tiene que ver de lleno, ¿no? Con esta idea también de los huérfanos de la política, ¿no? Entonces, ese huérfano de la política también va a votar mucho más coyunturalmente también, ¿no? Unos ciertos valores, unos ciertos intereses, que si ese partido al que voté una vez no me los cumple, puedo votar tranquilamente al otro. Entonces, hay un electorado más flotante, más independiente, pero que al mismo tiempo Torre le da como una suerte de identidad, que es el votante simpatizante. ¿No? El votante simpatizante, producto ya de una crisis de los partidos tradicionales en su capacidad de representar, es decir, en su capacidad de satisfacer ciertas demandas y necesidades, podríamos decir, en el sentido más inmediato y tradicional. Entonces, esa volatilidad del voto, ¿no? En esas dos áreas, centro-derecha, centro-izquierda, termina definiendo muchas veces las elecciones o alguna elección. Quiero decir, esa volatilidad termina definiendo tanto la suerte del PJ como del radicalismo. Van a ver también ahí que lo que le hace es decir, bueno, cada una de estas áreas tiene su propia agenda además, ¿no? Libre mercado uno, redistribucionismo el otro, derechos humanos uno, seguridad el otro, ¿no? Porque además aparecen efectivamente nuevos temas. Seguridad, justicia, corrupción. O sea que temas y actores están de la mano. Temas, issues nuevos de la política y actores están de la mano, ¿no? Temas, problemáticas. Ya vamos a ver en la unidad, en la 4, a ver, esperen que me fijo bien. ¿Qué tengo acá? Sí. En la unidad 4 vamos a ver un textito que está citado acá, que es el de Smulovich y Perusotti, que tiene que ver con el accountability social, que tiene que ver, bueno, con estas nuevas demandas y articulaciones de la sociedad civil. También es un punto que está metido en este texto, que tiene que ver con estos nuevos actores, con estas innovaciones, como él llama, innovaciones políticas, que al mismo tiempo lo que hacen es, bueno, en cierta medida poner en juego la capacidad de representar de los actores tradicionales. Entonces, hay también esta idea de clase política relacionada con ciudadanía versus clase política, dice. Recuerden también, digamos que, quiero decir, que la idea de la antipolítica, yo lo digo así, antipolítica, quizás podemos ponerle otro nombre,
después vemos. Torre dice, ¿no? El subtítulo de él es Ciudadanos versus clase política. O sea, viene de bastante antes. Yo diría que yo no hago autobombo, pero escribí un textito hace el año pasado, no sé, este año fue, no me acuerdo cuándo, para la revista Anfibia, y yo decía, es como no es tanto una ideología, sino más una sensibilidad, ¿no? La idea de más un Estado no articulado quizás fuertemente de forma ideológica tan consistente, también que sería hoy una ideología consistente, bueno, también quizás eso es un problema, una pregunta, pero está ya en los 90 esta idea de un distanciamiento y una crítica a la política como clase política, ¿no? Como que la política finalmente no termina resolviendo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese discurso que existe en la sociedad, bastante instalado, cada vez más, por algo están los Milei, pues Milei en realidad no lo dejaría de explicar como una manifestación de eso, pero también de Macri en su momento, ¿no? O Bullrich, lo que decíamos también antes. Es decir, no termina de conformar obviamente un programa, porque tiene límites también la idea de la antipolítica, pero es un elemento que está, y sobre todo está en la centro derecha. Ha entendido que hay, ¿no?, una serie de discursos que están en la sociedad o de sensibilidades que están en la sociedad y que tienen que ver con representar esto que podríamos entonces llamar como discursos un poco más antipolíticos o no tan politizados, ¿no? En fin, que salen por fuera de las estructuras tradicionales, de los imaginarios tradicionales incluso de los partidos políticos, y que por lo tanto son necesarios para representar hoy. Yo creo que eso lo entiende mejor Cambiemos que el Frente de Todos. Por supuesto que después, si la economía va mal, la inflación no baja, y, en fin, digo, los problemas materiales más inmediatos, es muy difícil ganar elecciones también, eso hay que decirlo. Yo no creo que la economía determine, voy a usar la frase de Marx, no determina, pero condiciona. ¿Y cómo condiciona? Por supuesto que sí. Sobre todo, digamos, si tu electorado es el electorado de más abajo y no hay respuestas quizás más contundentes en contextos muy graves como estos, las sorpresas electorales, digo, van a ser más frecuentes. Digo, para pensar. Obviamente esto está muy dando vueltas todo el tiempo, ¿no? Pero esta idea entonces de que hay una mutación en el vínculo de la representación, esta es una idea muy fuerte que está en el texto, ¿no? Hay una mutación en el vínculo de la representación en algunas franjas de la ciudadanía. Se habla también, ¿no? Torre dice, este cambio cultural tiene que ver con un electorado más exigente también, porque aparecen estos nuevos temas y aparece este electorado que va a poder modificar su propio voto, su propia postura, si esos temas que les parecen relevantes no son solucionados, ¿no? Y estos movimientos, les quería citar algo. Porque también hay una hipótesis en el texto, que es que en definitiva, teniendo en cuenta que es un texto del 2003, el polo peronista tiene, los votantes son más leales que los del otro lado. Esa es una hipótesis fuerte del texto. Inclusive en momentos de crisis, el peronismo tiene una base de 35, 36, 37% de los votos. Si juntamos incluso las partes, dice él, en que fueron, por ejemplo, las elecciones del 2003, que estaba Kirchner, Menem y Rodríguez A. Eso era como un 60% de los votos. Uno puede decir, bueno, 60 versus 40. Bueno, pero eso no es fijo. Justamente, ahí está el tema. Esa es una foto que incluso Cristina sacó muchos votos, ¿no? Si uno piensa, los votos si el peronismo en general, bueno, es una parte en general más mayoritaria. Si uno cuenta incluso los que van separados, ¿no? Pero dice, bueno, todos estos son peronistas.
me parece que tampoco hay que ser tan rígido ahí, ¿no? Porque en el caso de Cambiemos, hay actores, hay jugadores, ¿no? Monzó organizó la campaña de Manes, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, ya las referencias no son tan... Yo creo que el peronismo, lo que peor puede hacer el peronismo es pensar que hay que sigue habiendo por supuesto que hay una identidad claramente histórica, peronista, leal, pero que eso es inmodificable sería un error de análisis político. Y que no solamente es inmodificable, sino que hay un tipo de voto que fluctúa, bueno, apareció claramente con lo que se llamaba, con lo que fue el masismo, ¿no? En el 2017, que es lo que van a ver mañana. Bueno, eso ya un poco lo que decía antes, ¿no? No, en la página 12 hay... en la página 12 hay un parrafito que les quería leer, anótense si quieren página 12 o si lo tienen ahí, pero él dice, a la visión del vínculo de representación, como una pura operación de autorización, ahí ya, ¿no? El vínculo, la representación es un vínculo de autorización, autoriza al otro a representarme. También vamos al texto de Pitkin, ¿sí? El texto de Pitkin sirve para entender, digamos, cómo funciona más conceptualmente. A la visión del vínculo como una pura operación de autorización, sostenida por fuertes lazos de identidad entre representantes y representados, los movimientos de ciudadanos crearon las condiciones para una visión alternativa, estos movimientos nuevos, basada en la demanda de la rendición de cuentas de los representantes de sus actos y sus promesas. La mayor relevancia que ganó la fiscalización en las relaciones de los ciudadanos con los partidos introdujo la desconfianza vigilante en el lugar de la vida política ocupado por la seguridad en la confianza solidaria. El cambio cultural consolidó así, dándole razones y motivos, la presencia de un electorado más exigente y por ello mismo más informado y alerta acerca de las ofertas partidarias en la arena política. Bueno, eso también para discutir en todo caso. Más informado y alerta, habría que ver cómo es eso, ¿no? Fue en él, en fin, que encontraron su público natural las actividades de las asociaciones cívicas dedicadas a supervisar los funcionarios electos y las denuncias del periodismo de investigación. Bueno, ahí también en lo que está hablando es esta idea que también vamos a ver y que ya ustedes conocen, creo que es la de accountability, ¿no? También aparece toda esa discusión ya en los 90 y muy apuntalada también por el texto de O'Donnell en la academia, ¿no? Sobre la idea de responsabilidad política, es decir, la rendición de cuentas de los políticos de lo que hacen. También está eso en juego, está diciendo Torre como parte de la crítica, o como parte, sí, de la crítica a la clase política tradicional. El frepaso, por ejemplo, dice él, funcionó justamente como una posibilidad de expectativa que cerrase esa brecha de representación, que pudiese, ¿no? Yo no estoy quizás tan de acuerdo ahí con la interpretación de Torre puntualmente sobre el frepaso, pero digo, está bien lo que está diciendo al mismo tiempo, ¿no? Porque aparece como una tercera fuerza. Recuerden el discurso del frepaso, sobre todo después de la alianza, ¿no? De la corrupción, de la moral, una crítica, ¿no? Muy de lo que diríamos el progresismo. Una crítica de centro-izquierda al menemismo, que constituyó eso que efectivamente fue el progresismo. El Chacho Álvarez, Fernández Mejide, ¿no? Aníbal Ibarra, figuras que todos rápidamente diríamos centro-izquierda progresistas. Una gran parte de ellas, o una parte de ellas, luego, ¿no? Terminan en Cambiemos, pero precisamente porque siempre lo que ahí gravitan es en torno a este polo no peronista. Ahora, una parte del frepaso, cuando sucede la crisis del 2001, se va al kirchnerismo y una parte de la alianza, frepaso va para el kirchnerismo y la UCR y Carrió, ¿no? Van hacia, finalmente en el tiempo, hacia Cambiemos. Digo, está bueno ver las trayectorias también, ¿no? Entonces,
para él, tanto el Frepaso como Acción por la República, que hablamos antes de Cavallo, ¿no? Son construcciones políticas que no cuentan con fuertes lealtades. Por eso luego se desmembra, por eso después pierden una cantidad de votos y por otro lado dejan de existir también en cierta medida. Porque ahí también hay algo interesante. Fuerzas políticas construidas en base a personalismos individuales y sin fuertes lealtades, también en realidad en el tiempo, hay algo muy interesante ahí, en el tiempo terminan desapareciendo quizás. El votante ese va al otro lado. Lo que se mantiene en todo caso es el votante ese, o ese voto eventualmente va a buscar ser mejor representado. Pero entonces, tanto, y ahí entra la política, ¿quién representa mejor? Bueno, el que mejor articula un discurso, el que mejor gestiona, en fin, hay un montón de cuestiones, ¿no? Que propone ideas mucho más interesantes, en fin. Ahora, construcciones más mediáticas y más personalistas, dato interesante, para siempre, para hoy también, Milei, digo, a estar atento también en el sentido de eso, más personalistas y más mediáticas, dice Torre, ¿no? También al mismo tiempo tienen en contextos donde la representación está en crisis, tienen menos vida política, ¿no? Entonces, tanto el Frepaso como Acción por la República fueron construcciones construidas desde la menor lealtad y desde un personalismo mediático, dicen, ¿no? Donde la personalidad funcionaba, digamos, ¿no? Por sobre la posibilidad de una lealtad histórica, ¿no? No es que no representaban nada, por el contrario, representaban esos movimientos de la opinión pública ciudadana novedosos. Bueno, el Frepaso implosionó porque estaba adentro de la alianza, ¿no? Y aparte recuerden que el Chacho Álvarez renuncia a la vicepresidenta. Acto fuertísimo, ¿no? De una alianza electoral que tenía un año nada más. Entonces, el Frepaso se fue al kirchnerismo y el radicalismo se fue a Juntos. O sea, también es interesante ver esa experiencia. De cómo luego se reconfiguró. Y él después, todo esto, él, digamos, habla de lo que él llama una primera transición y después van a ver que habla de una segunda transición. Siempre teniendo en cuenta la nueva, vamos a decir así, algo que no está tan dicho así, pero los 80 inauguran obviamente una nueva forma de lo político, una nueva cultura democrática y entonces son un punto de partida donde todo esto comienza a suceder. Lo que pasa es que, claro, que el polo no peronista es aquel sobre todo que aparece generalmente más debilitado y donde fluctúa mucho más esa capacidad electoral que en el polo peronista. Por eso digo también, hasta 2015 tenemos una lectura, me parece, o por lo menos tomar como referencia esas elecciones, justamente como el polo no peronista teniendo una capacidad, ¿no?, de articularse y de ganar elecciones. Entonces, esta nueva ciudadanía que él llama como de segunda transición generó unas expectativas, ¿no?, que no estaban colocadas previamente en términos de la representación. Expectativas que contribuyeron también a una crisis de la representación, porque esas expectativas tampoco fueron cumplidas en realidad. Entonces, ahí él dice algo que es lo que yo un poco les decía antes, ¿no? El resultado es un sistema de partidos desequilibrado, pero no colapsado. No hay un colapso del sistema de partidos, hay un desequilibrio producto de todo esto que hemos venido viendo.
Y lo que se observa son diferentes opciones y ofertas políticas que tienden a reequilibrar, digamos, ese desequilibrio, ¿no? Entonces, la novedad en realidad para él es la aparición de esos espacios de centro derecha y de centro izquierda que distintas fuerzas intentan ocupar o intentan representar. Digo, uno diría claramente el kirchnerismo logra sumar todo eso, ¿no? Peronismo, centroizquierda, progresismo, en fin, tuvo un momento en que toma para sí eso que quizás no encontraba representación o que encontraba representación en el Frepaso, así como Acción por la República, bueno, digo, por eso también me parece que es interesante desde hace unos años ya, la idea de, que siempre lo repito esto, la idea de, bueno, un bipartidismo o un bicoalicionalismo que a nivel nacional, después en las provincias siempre hay dinámicas diferentes, pero que a nivel nacional funciona como una suerte de bipartidismo, ¿no? Bastante, no diría perfecto, porque no lo es, no lo es perfecto, pero bastante aceitado en términos de cara, digamos, al electorado, ¿no? Entonces, estos espacios de centro derecha y de centro izquierda son la novedad, digamos, que van a buscar, que van a tratar de llenarse, digamos, ¿no? Y que él ve históricamente, por un lado, el ARI reemplazando el Frepaso, o una parte del Frepaso, como esa idea de centro izquierda, en el momento en el que él está mirando, estamos hablando de 2002-2003. Después el itinerario de Carrió y todo eso, porque aparte ahí se desprenden, ahí estaba, había mucha gente, había sindicalismo, había movimientos sociales, muy interesante esa experiencia. Digo, después eso, en general, una parte se fue también para el kirchnerismo, ¿no? Entonces, Acción por la República y Frepaso, le dice Torre, hay que verlos luego después como ARI y Recrear, esto que hablamos antes, ¿no? Son expresiones de la centro derecha y de la centro izquierda que intentan ocupar ese espacio, representarlo. En todo el proceso lo que sí hay claramente es una relajación de esas lealtades y solidaridades partidarias tradicionales. Por eso este texto hay que leerlo con el texto de mañana. Digo, quiero decir, pues si no queda solamente como un texto histórico de la historia reciente, de todos modos, y súper actual, con elementos por lo menos para... Pero con el de mañana se completa mucho mejor, digamos, ¿no? Para tener una suerte de actualidad de esas trayectorias políticas. Entonces, hay lo que sí podríamos decir, él dice que no hay un desmembramiento, un colapso, sino un reacomodamiento del sistema de partidos, y yo creo que si lo mirásemos justamente desde el final de este texto hasta el texto de mañana, visto en perspectiva histórica, de la historia bien reciente, hay una recomposición, digamos, ¿no? Del sistema partidario bastante efectivo. Cuando digo bastante efectivo, es decir, que funciona y representa. Hay dos... siempre a nivel nacional estoy hablando, ¿no? Y siempre pensando en general una elección presidencial, por supuesto. Entonces, la palabra también es, él le habla de sistema político sistema de partidos desequilibrado, no colapsado, y yo agregaría también una recomposición, ¿no? Del sistema de partidos, sobre todo luego ya con la salida de la crisis. Ahora bien, recomposición de esa representación, pero sin embargo también, justamente, lo que vemos es que puede haber fugas, que puede haber actores que ya, que ya son parte, digamos, de estas franjas, que no responden a una idea de lealtad ni de solidaridad electoral tan firme, sino que ya es parte de la política, y vino para quedarse, creo, la idea, obviamente, de estos votantes mucho más simpatizantes que adherentes, y que transforman, digamos, y que son importantes en determinadas coyunturas, ¿no? O que en determinadas coyunturas... ahora, también, obviamente, los discursos, las
las identificaciones, digo, sobre todo con la aparición de Cambiemos digo, con kirchnerismo Cambiemos, para decirlo rápidamente así, también ha aparecido, ¿no? Nuevas interpretaciones de ellos, de los mismos partidos en relación a la sociedad, nuevas caracterizaciones, toda la cuestión del populismo, por ejemplo, me parece interesante, toda la discusión sobre el Estado, la discusión sobre la democracia también sigue estando, ¿no? Porque Carrió, ¿qué es? Es el discurso de la República, es el discurso contra la corrupción. Ese es el discurso que ya está en los 90. Vean a dónde fue, cómo hizo, ¿no? Ese discurso que era de centro izquierda, porque lo que criticaba era la corrupción menemista. No es tan diferente, diría que es bastante igual, por otro lado. Le sacamos menemismo, ponemos populismo, lo mismo. Bueno, ¿qué elementos en común podemos encontrar? Bueno. ¿Alguna pregunta? Yo ya hablé un montón. ¿Alguna pregunta, intervención o comentario sobre el texto, sobre lo que estos días? En fin, digo, me parece que está bueno también si quieren hacer algún comentario. Mañana de práctico van a trabajar también ya bastante, digamos, sobre. Pero digo, por eso lean los dos textos si pueden, léanlos juntos, porque hace más sentido. Y aparte uno tiene en la cabeza tiene la historia reciente. Torres escribió en 2003, no sabía, digo, bueno. Pero también viendo estos movimientos, ¿no? Bueno, centro-izquierda, centro-derecha, desprendimiento de los partidos tradicionales, este voto menos leal, menos identificatorio o menos identificado, ¿no? Con los partidos tradicionales, y que al mismo tiempo termina muchas veces definiendo la suerte de esos partidos tradicionales en términos de su capacidad electoral y capacidad de representar. Bueno, ¿quieren hacer un comentario? ¿No? Bueno, entonces vamos a dejar acá, a dejarle el Zoom al que viene después. Traten de leer, como siempre les digo, traten de leer la unidad ya en su conjunto. Mañana se completaría la unidad. Los textos son diferentes, pero bueno, están muy en conexión, por supuesto. Tratar de buscar las diferencias, las similitudes, y cómo pueden dialogar entre sí. Ya mañana con Euge van a trabajar entonces sobre el texto revisitado. Ahí estaba también seleccionando un material con números, digamos, ¿no? De datos de las elecciones. Creo que de las elecciones del otro día, me parece que también está bueno también mirar esos números y después conceptualizar, o tratar de conceptualizar, ¿no? Qué es lo que está pasando en algo que es muy, muy dinámico, ¿no? Muy dinámico. Entonces, ahí la representación tiene como dos momentos, como un momento más fijo, como un momento de la foto y como un momento, desde luego, ¿no? Que se desliza o que se va transformando. Digo, por eso digo, 2015 es muy importante, ¿no? Que es lo que Torre también está viendo. Y lo que Torre en realidad escribe es en el texto del 2017, ¿no? Que también es una elección interesante de cara a lo que sucedió después. Ya en términos de sistema político y de sistema democrático, uno puede decir, bueno, hay alternancia, hay dos coaliciones, para decirlo nadie tiene la vaca atada, para decirlo muy criollamente, pero quiero decir que la relación entre efectividad de las políticas y de los gobiernos y la representación está mucho más marcada que antes. Porque si solamente funcionase la lealtad, ¿no? La identificación más histórica, bueno, tendríamos también quizás otros escenarios. Pero como eso ya no funciona de un modo total, sino que se ha visto resquebrajado en cierta medida y por lo tanto es más móvil y puede moverse y puede generar al mismo tiempo lo que tenemos en el texto de Torres como una hipótesis también sobre la posibilidad de que surjan justamente nuevos espacios políticos o nuevos actores políticos, ¿no? ¿Hasta dónde pueden llegar? Bueno, ¿hasta dónde da el sistema político argentino
¿Cuántos Milei pueden aparecer, por decirlo así? ¿Cuántas posibilidades políticos reales pueden ser expresadas y pueden representar? Bueno, ya eso lo vamos a ir viendo igual luego como con las elecciones próximas, ¿no? Ahora yo ya estoy ansioso, digamos, realmente ahora. Pero bueno, también está la cuestión de las PASO y si las PASO también pueden incidir a veces, si la oferta, la idea de internas también no tiene que ver, a mí me parece que hay un punto interesante ahí. La idea de no tener internas, no me parece, en una instancia como esta, y por lo tanto una oferta quizás electoral más potente, yo no sé si el Frente de Todos le jugó en contra. No estoy diciendo que se hubiese, ¿no? Pero digo, si vos tenías unas PASO, quizás generabas mayor competencia con los otros que presentan, ¿no? Digo, teniendo en cuenta la idea de un electorado que se mueve, que ahora, lo otro es una coalición entre radicales y PRO. Ya para verlo luego en otro momento. ¿El Frente de Todos es una coalición? Entonces, digo, ahí porque lo que la interna expresa, bueno, expresa esas particularidades que tiene dentro de esa coalición, que la puede tornar más inestable al momento de gobernar, eso habría que ver. Pero ya es una pregunta que sale un poco del texto, aunque en realidad está, porque la cuestión del FREPASO y la alianza es la primera coalición en el sentido que ya lo entendemos hoy. Es la primera experiencia coalicional, que funcionó muy mal, desde el punto de vista del ejercicio del gobierno y de la relación de los miembros de la coalición hacia adentro. Entonces las experiencias coalicionales también son experiencias fallidas, en el caso de la alianza, pero también exitosas relativamente, si lo miramos desde el punto de vista de Cambiemos. Al momento de la institucionalidad, quiero decir, de cómo gobernar, ¿no? Bueno, con esto... Sí, está bueno eso que dice Martín, tal cual. Sí, a eso me refería un poco, ¿no? A mí me parece que eso ahí es un punto importante, porque primero que muestra una pluralidad de opciones, está bien, dado porque es una coalición, tiene un radical y un pro, digamos, ¿no? Pero efectivamente, a mí me parece, lo que dice Martín está muy bueno. Yo creo que va por ahí, ¿no? El Frente de Todos, claro. Igual, capaz lo del Frente de Todos tiene que ver con el discurso que se tiene desde un principio de la unidad, del peronismo y demás. Pero como estrategia electoral específicamente, creo que le jugó en contra al Frente de Todos haber ido con la lista de unidad, porque ahora Juntos tiene al menos la excusa para las elecciones de noviembre de sumar las dos listas y salir con el discurso de, bueno, no, el gobierno fracasó. Sí, me parece me parece que es un punto que resignifica la PASO, la institución PASO, ¿no? Que en definitiva también coloca, como dice Martín, digamos, tiene que ver también con las estrategias en definitiva, ¿no? Digo, esa institución existe, es parte del sistema político hoy. Bueno, ¿cómo jugás con eso? Ya no es la primera vez que le pasa, kirchnerismo ya... Bueno, Justo iba a decir una cosa que es interesante, cuando sí hay interna, como fue en Santa Fe, que era Rossi, que venía, digamos, del Ministerio de Defensa, que perdió por muchos puntos, creo que eran 8 puntos, algo así, como, digamos, esa figura media nacional, como también lo es Victoria acá, terminó perdiendo la interna, porque, digamos, no, o sea, hubo internas. Acá no, pero es interesante cómo esas figuras nacionalizadas, incluso en las internas, pierden contra, digamos, el peronismo provincial, por así decirlo, provincial del interior. Sí. No, está bien lo que marcás porque efectivamente ahí hubo internas, hubo pocas, pero hubo, y esa es una, la que marca Pilar. Sí, que fue muy desprolija toda la previa también de esa interna, ¿no? Por eso digo también cómo las coaliciones tramitan, digamos, por supuesto que está bien que haya tensiones, que haya discusiones, digo, pero también cómo se resuelve eso, ¿no? De cara a una ciudadanía que efectivamente entonces, como diría Torres, está alerta bueno, y la idea de casta, y la idea de clase política, y la idea de que la representación
sabemos que es una distancia, pero no puede ser nunca una distancia demasiado amplia, ¿no? Justamente porque tiene que representar, o tiene que representar mejor. Bueno, ahí entran una serie de elementos que son, diría incluso, bueno, nada es extrapolítico, pero digo que tiene que ver con la marcha de ciertos indicadores sociales, económicos, ¿no? Que por supuesto que son parte de las políticas de los gobiernos, ¿no? Bueno, ahí sí, ya nos vamos todos. Justo un par de minutos antes para dejarle que no se crucen los grupos. Bueno, chicas y chicos, buenísima clase. Me parece que está bueno también que conversemos y que lo empírico, que lo que está sucediendo, que la política electoral, que en definitiva es como hoy se expresa mayormente, o nos expresamos mayormente, y eso tiene un impacto, también esté un poquito en juego en la clase. Bueno, los 2 textos van a estar buenísimos para eso, así que ya lo laburarán mañana con Euge. Y nos vemos el miércoles que viene, ya el martes que viene, perdón. Ya arrancamos la unidad 3. Y mañana van a tener ya las consignas del primer trabajo práctico, ¿sí? Bueno, después subimos la clase también para los que no pudieron presenciarlo. Muy bien. Chao, Bien. profe. Hasta la próxima. Chao, profe, gracias. Chao, chicos. Chao, Nico, nos vemos. Nos vemos.